Isabela acababa de salir de una etapa muy complicada. Se había casado con Martín, su amor de varios años, y su mejor amiga, Laura, había sido su dama de honor. Laura también se había casado con su novio, Diego. Luego de un año, ambos matrimonios se mudaron a unos departamentos, uno frente al otro. Martín era el mejor esposo del mundo para Isabela. Habían vivido los mejores 3 años de sus vidas. A pesar de que todos le decían que debía seguir adelante sola porque ya no había esperanzas, Isabela aún lo amaba con toda su alma y su ser, y nunca podría amar a nadie más así. Martín era administrador en una empresa que importaba y distribuía partes de computadoras. Le había dado a Isabela la mejor vida que alguien podía tener. Su hogar era un palacio, compraba todo lo que ella pedía para su hogar, la llevaba a comer a bonitos sitios y, en sus vacaciones, viajaban fuera del país. Isabela recordaba su vida como algo hermoso y sus ojos se humedecían al hacerlo. Al tercer año de matrimonio, como en toda relación, las cosas se estancaron y su vida pasó a ser una rutina. Ahora, en la actualidad, Isabela se daba cuenta de que pudo haber hecho miles de cosas para mejorar su vida matrimonial, pero Martín la tenía tan acostumbrada a ser el centro de la relación que ella también falló en ese aspecto. Laura y su esposo Diego se habían mudado de distrito hacía 2 años. Mantenían charlas por el móvil, pero no se veían desde que ellos se habían mudado. En una de las tantas charlas, Isabela le contó a Laura que estaba un poco aburrida de la rutina. Laura le comentó que estaba yendo a un gimnasio cerca de su casa y la invitó a pasar un rato con ella en el gimnasio. Isabela no era alguien a quien le gustase hacer mucho ejercicio. Suficiente con lo que hacía con su esposo en la intimidad y con la limpieza de su casa. Aún así, le dijo a Laura que estaría allí. Cuando llegó a la casa de Laura, le abrió la puerta Diego. Isabela recordaba ese día con mucho rencor porque Diego la impresionó. Él había estado yendo al gimnasio más de 2 años y el cambio era muy evidente en él. Laura había estado yendo apenas unos meses y ya se veía un pequeño cambio, pero nada que sobresaliera todavía. Diego estaba con una camiseta de tiras que dejaba ver su torso. Isabela nunca había visto a un hombre así de tan cerca. Luego de tomar un jugo, los 3 se fueron al gimnasio. Al llegar, Isabela vio a docenas de hombres como Diego y mujeres duras y jóvenes como ellas, con un buen físico. Terminaron inscribiéndose esa tarde. Ese ambiente de salud y bienestar la nubló por completo. Tengo que ser parte de esto, pensó. Diego la felicitó por su decisión y Laura le dijo que ahora podrían entrenar juntas. Esa noche, en su casa, Isabela le comentó a Martín sobre el gimnasio. Él se enojó un poco porque no le consultó antes de inscribirse. Isabela comprendió el enojo de Martín y le explicó que iría solo con Laura. No le mencionó a Diego ni el ambiente del gimnasio para que no terminara de explotar. Isabela empezó a ir 3 veces por semana. Compró suplementos, ropa deportiva y se sumergió de cabeza en el gimnasio. No fue nada fácil los primeros días, el dolor de músculos era intenso, pero fue perseverante. Luego de unos 4 meses, su cuerpo mostró un cambio. Martín estaba contento y Laura estaba celosa porque ella no conseguía avanzar mucho. Luego de los entrenamientos, Diego y Laura llevaban a Isabela a su casa, o algunas veces comían en la casa de ellos. Martín acompañaba a Isabela los días que no trabajaba para vigilar quienes se le acercaban. Se volvió un poco celoso de sus amigos del gimnasio. A Isabela le gustaba ponerlo así, algunas veces fingía que la llamaban y sonreía al charlar solo para molestar a su esposo, luego le decía que era una broma. Pasó un año de entrenamientos. El cuerpo de Isabela había cambiado bastante y ella estaba feliz. Mantenía contento a su esposo y su hogar estaba, como Martín decía, como un castillo. Entonces, Laura le dijo a Isabela que debía dejar el gimnasio porque estaba esperando un bebé. Esa noticia la sorprendió mucho. Se abrazaron y la felicitó. Laura le dijo que era su mayor logro porque había estado intentando tener un bebé y no lo había logrado. Isabela recordó ese día como el día en que vio la felicidad real. Laura estaba muy feliz, hablaba de sus planes de madre con tanta felicidad que Isabela sentía envidia. Los meses pasaron y la barriga de Laura creció.
Se veía hermosa con sus vestidos de maternidad. Isabela seguía entrenando. Dejó de ir con Laura y con Diego. Él había cambiado su horario de entrenamiento por trabajo, pero luego retomó el horario anterior y se encontraron. Diego llevó a Isabela de regreso a su casa. La invitó a pasar y mientras tomaban un batido de proteínas, conversaban de muchas cosas. Isabela le contó que Martín estaba subido de peso. Todos esos años de matrimonio y la buena vida se le notaban. Ambos reían. Luego, Diego le dijo que hacía 2 meses que no tenía intimidad con Laura por el embarazo, que ella no se sentía cómoda. El ambiente cambió de pronto. Maldita sea, debí parar la conversación ahí porque yo sabía lo que Diego quería, pensó Isabela. Un hombre que no tiene intimidad tanto tiempo teniendo mujer buscará cómo desfogarse en otra parte. Isabela se puso en el estúpido plan de aconsejarle que hablara con Laura sobre cómo se sentía y luego le dijo que la intimidad con Martín tampoco era muy buena ahora que ella era más atlética y él estaba subido de peso. Luego siguió un tenso silencio. Isabela vio en los ojos de Diego que quería acercarse a ella para besarla. Ella se levantó y le dijo que llevara unas cosas a Laura. Diego se levantó, tomó las cosas, se despidió con un beso en su mejilla y se fue. Ese contacto la estremeció por completo. Se fue a duchar mientras pensaba en lo que pudo haber pasado. Se sintió muy nerviosa. Luego pensó en Martín. Él llegó en la noche y trató de que respondiera en la intimidad, pero no funcionó. Él se agotó rápido y se durmió. No sé qué demonios quise probar con eso, pensó Isabela. Tal vez buscaba un pretexto para serle infiel a su esposo, buscaba una excusa. Pensó en la monotonía, en que él le daba todo y ella solo quería su tiempo. Pensó en todas las estupideces que los infieles se inventan para justificarse. Sin tanto rodeo, al día siguiente, Isabela volvió al gimnasio. Luego, en su casa con Diego, fue ella quien al cerrar la puerta lo besó y luego lo llevó a su cama. La verdad es que lo disfrutó mucho. Fue lo mejor en esos últimos años. Maldita la hora en que fui al gimnasio, pensó Isabela. Ese día fue el inicio de una aventura. No solo se dio los días después del gimnasio, sino que tuvieron salidas con los otros chicos y chicas del gimnasio. Salieron a comer, a beber, todo esto mientras Martín estaba trabajando. Dejaron un poco la vida sana y tomaban y comían de todo, luego se mataban en el gimnasio. Con Martín, las cosas inevitablemente estaban un poco frías. Isabela hacía su parte en la intimidad, pero ya no tenía mucho tiempo para su hogar. Eso molestaba a Martín. Incluso tuvieron algunas discusiones en las que ella le dijo que ya no quería ser la empleada de la casa y que deberían contratar a alguien para que la ayudara. Sabía que eso no era muy prudente porque podría informarle a Martín que Diego venía a su casa. Martín preguntaba si ya tenía alguna candidata para la limpieza. Isabela le decía que estaba buscando. Sabía que en algún momento esa aventura tendría que acabar. Ella tenía la pasión con Diego y la vida perfecta con Martín. Él pagaba todos sus gastos, incluso sus salidas con su amante. ¿Cómo podría dejar eso?, pensaba Isabela. Tuvieron una muy fuerte discusión porque Martín le dijo que desde que entró al gimnasio, estaba totalmente cambiada. Se arreglaba más, compraba más ropa, zapatos, salía con sus amigos del gimnasio y su hogar estaba casi abandonado. Fue el inicio de un distanciamiento entre ellos. Una semana, luego 2, y llegaron al mes sin tener intimidad ni cenar juntos y hablar muy poco. Isabela pensaba que Martín sería quien daría su brazo a torcer, pero los días pasaban y era él quien venía tarde y la evitaba. Un día llegó ebrio y se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Eso encendió las alarmas en Isabela. Esa noche no durmió nada pensando que tal vez era el final de su matrimonio. Sentía tanto miedo de que su vida de casada cambiara tan drásticamente que el gimnasio y Diego perdieron poder en un segundo. Ella sabía que lo de Diego era solo pasajero y que no tenía donde caerse muerta si se divorciaba. Quería que amaneciera ya para hablar con Martín y decirle que debían cambiar las cosas y que ella estaba dispuesta a dejar el gimnasio. Su miedo de perder lo que tenía creció muy rápido. Llamó a Diego y le dijo que había decidido dejar el gimnasio y que era el final de su aventura.
El idiota lo tomó mal, lo suficiente como para que Laura lo notara y confirmara que él era infiel. Con Laura hablaban 3 veces por semana desde que ella dejó el gimnasio, así que estaba al tanto de la situación de ellos. Algunas veces iba a su casa y almorzaban. Era algo incómodo. Nunca intentó tener algo con Diego en su casa. Laura le contó que sospechaba que Diego tenía una amante. Le preguntó en varias ocasiones si veía algo raro en el gimnasio con alguna chica y Diego. Obviamente, la respuesta de Isabela era no. Le remordía la conciencia, pero no lo suficiente como para dejar a Diego. Ahora, luego de ver a Martín irse a dormir a otra habitación, su conciencia volvió. Para esta parte, Isabela logró poner las cosas en orden cronológico porque no entendía cómo pasó lo que pasó. Dejó el gimnasio, dejó de ver a Diego y habló con su esposo. Él aceptó todo, pero su vida matrimonial no avanzaba. Eso pasó la primera semana. Luego, después de una semana, Diego se apareció en su casa y le pidió hablar. Le dijo que se separaría de Laura porque se dio cuenta de que no la amaba. Isabela se quedó de piedra. Le dijo que haría todo lo posible por arreglar su matrimonio. Ese día tuvieron intimidad por última vez. Se despidieron, le deseó suerte y él se fue. Isabela se dijo a sí misma que ahora debía concentrarse en su matrimonio. Buscó ayuda en una terapeuta y ella le dijo que no forzara las cosas con su esposo, que debía haber un cambio sostenido en el tiempo. Le recomendó hacer una lista de las cosas que hacía antes y que empezara a retomar esas actividades poco a poco. Le dijo que tenía miedo de que su esposo le pidiera el divorcio o que le haya sido infiel, ya que hacía 3 meses no tenían intimidad. La terapeuta le dijo que era posible que estuviera pensando en el divorcio y que ese miedo era un reflejo de lo que ella había hecho, y que era posible también que él haya sido infiel. Pasaron 10 días más e intentó acercarse a su esposo para hablar sobre ellos. Martín se mostró poco cooperativo en ese sentido. Le dijo que el fin de semana hablarían y se fue al cuarto de invitados. Isabela se sintió caer en un pozo sin fondo. Debía darle tiempo, pero la angustia de no saber qué quería la mataba por dentro. Llegó el fin de semana y él llegó muy tarde. No hablaron como él dijo que lo harían. El domingo salió muy temprano y no volvió hasta muy tarde. Le envió mensajes preguntándole si vendría a almorzar, pero él no respondió. El lunes, Martín llegó más temprano que otros días y le dijo que estaba asistiendo a una terapia y que debían asistir los dos. Eso le devolvió el alma al cuerpo a Isabela. Le dijo que estaba de acuerdo porque no quería perderlo. Él no dijo nada, pero por lo menos era un avance. En la terapia, Isabela mintió y ocultó mucha información, pero estuvo dispuesta a escuchar a su esposo. Estaba decidida a mejorar las cosas, así que aceptó seguir yendo a la terapia. Pasaron 3 semanas y Martín volvió a su habitación. Esa noche tuvieron intimidad después de meses. La intimidad con amor es muy diferente a lo que hacía con Diego. Isabela se sintió enamorada de su esposo otra vez. Al día siguiente, faltaban 15 días para que Laura diera a luz a su hijo. Ella llamó a Isabela en la mañana, llorando, y le dijo que estaba llegando a su casa. Eran las 11 y le dijo que descubrió un chat de su esposo con otra mujer de nombre Carla. No sabía cómo había obtenido acceso a esos chats. Se suponía que los borraba, igual que Isabela. Ambos usaban una línea diferente en el mismo teléfono y mantenían esos chats en secreto. No sabía si Diego se descuidó o si lo hizo a propósito, pero era obvio que Laura no sabía que Isabela era Carla. Isabela sacó el otro chip de su móvil y lo destruyó. Borró todos los chats que tenía con ese móvil, limpió su galería, borró videos y fotos. Debía haber hecho eso hace mucho, pero lo había olvidado. Laura llegó con su barriga enorme. Isabela le dijo que se calmara, le suplicó que estuviera tranquila. No sabía cómo había hecho para llegar en su estado. Laura pidió el baño. Isabela la acompañó, pero luego Laura gritó. Isabela se asustó, se levantó y corrió a verla. Laura abrió la puerta y le dijo que la llevara a un hospital. Entró en labor de parto. Isabela llamó a Diego. Él llegó y se quedaron hasta que el niño nació. Luego,
Isabela se fue a su casa. Martín llegó y Isabela le contó que Laura ya era mamá. Durante esos días, Isabela se había sentido extraña. Pensó que era por el estrés de toda la situación, pero en la mañana del día siguiente, se mareó y sintió náuseas. Se sentó en su cama y después de un rato comenzó a pensar que tal vez estaba embarazada. Luego se asustó y lloró porque sabía que después de meses recién había tenido intimidad con su esposo y era imposible que fuera de él. Isabela fue a la farmacia, se hizo la prueba y salió positiva. Todo se vino abajo. Lloró hasta dormirse. Al despertar, fue a una clínica y le hicieron una ecografía. Tenía 6 semanas de embarazo. La doctora la felicitó y ella se puso a llorar. La doctora pensó que era de felicidad. Llegó a su casa y tuvo que maquillarse para que no se vieran sus ojos hinchados. ¿Qué poder sobrenatural ordena así las cosas? ¿Por qué ahora, cuando quiero que mi vida sea como antes?, pensó. Su barriga crecería en unos días y su esposo no sabía nada, pero debía decírselo. Pensó en sus padres o tal vez en desaparecer de alguna manera. La noche fue una tortura. Martín llegó feliz como antes. Isabela estaba con los nervios de punta. No pensaba decírselo, pero él preguntó por Laura y, no sabía cómo, pero algo en su mente vio la oportunidad o no sabía qué pasó, pero se puso a llorar. Supuso que su conciencia no pudo más. Martín, debemos hablar, le dijo. Su sonrisa cambió. Claro, ¿qué ha pasado?, respondió él. Isabela continuó, Martín, después de nuestras peleas y distanciamiento, estuve con otro hombre. Él se quedó en silencio y dijo, ¿qué dijiste? ¿Estuviste con otro hombre? Sí, Martín, estuve con otro hombre. ¿Desde cuándo? Eso no importa. Martín empezó a gritar, ¿cómo que no importa? ¿Quién es? ¿Es del gimnasio? Sí, Martín, pero ya se acabó. Por favor, perdóname. Él le dijo muchas ofensas que realmente le dolieron a Isabela. Pensó en no decirle lo demás, pero ya no pudo callar, Martín, estoy embarazada. Él se puso pálido, se tomó la cabeza, la miró, luego se acercó y lanzó una bofetada. Isabela cayó al piso mientras lloraba y le pedía perdón. Pero él se volvió loco, empezó a destrozar todas las cosas del apartamento mientras gritaba insultos. Luego subió, sacó algo de su ropa, bajó y se las arrojó y le dijo que se largara. Se fue al cuarto de huéspedes. Isabela se levantó, se metió al baño y se quedó allí hasta que se hizo de noche. Las horas pasaron rápido, se hizo de madrugada y se fue a su habitación con mucho miedo. En la mañana, sintió que Martín se estaba yendo. Bajó y se puso a limpiar lo que una vez fue su hogar. Martín no fue a trabajar, volvió luego de unas horas. Isabela escuchó sus llaves, su corazón parecía explotar. Él entró, la miró en silencio. Martín, por favor, escúchame, no me eches de nuestra casa. Podemos solucionar esto, haré lo que quieras, le dijo Isabela. Entiendo lo que has hecho. Si quieres que te perdone, tienes que perderlo y pensaré en ir a terapia contigo y arreglar las cosas, respondió él. Isabela no esperaba que él le dijera eso, le tomó por sorpresa. Le pidió que la acompañara en esto, pero él dijo que prefería no hacerlo. Estaba sola. Si tenía que hacerlo para salvar su matrimonio, lo haría. Después de todo, ella nunca quiso que las cosas se dieran así. Al día siguiente, llamó a una amiga del gimnasio que había pasado por algo similar. Le pidió el contacto y le pidió que la acompañara. La amiga aceptó y en la tarde estaban en el lugar. Martín llamó para saber si lo estaba haciendo. Isabela le dijo que sí, que ya estaba en el lugar. Él le dijo que le avisara cuando estuviera de regreso. Isabela pensó que él estaba realmente dispuesto a arreglar las cosas. Eso le dio fuerzas para soportar el procedimiento. Fue horrible y muy doloroso. Cuando finalmente acabó, su amiga la subió al taxi y la trajo a casa. En el camino, le escribió a Martín y le dijo que ya estaba hecho y que estaba de regreso. Él no respondió. Cuando llegó al departamento, no vio nada raro hasta llegar a la habitación.
Vio los cajones de ropa en el piso y algunas maletas faltaban. Martín la había abandonado. La amiga de Isabela estaba impactada por lo que pasaba. Isabela lloraba y maldecía a Martín por inducirla a perder el embarazo y por abandonarla. Su amiga se fue y Isabela se quedó llorando. Perdió todo. Fue a denunciar a su esposo por abandono de hogar, pero él ya había dejado constancia de que se iba por motivos fuertes. Así comenzó su ciclo de autodestrucción. Luego de una semana, llegó un abogado de Martín. Isabela lo tomó por sorpresa y le dijo todo lo que pasó. Le dijo que denunciaría a su esposo por lo que la hizo hacer. El abogado dijo que, en caso de que prosperara la denuncia, sería lo que ella diga versus lo que pueda probar. El abogado dijo que ya no había arreglo para su matrimonio. Él tenía razón, no había nada que dividir, ni auto ni casa, solo un dinero que Martín tenía y que ganó mientras estuvieron casados. La situación no acabó ahí porque Laura se enteró de que Isabela era Carla. Diego le confesó todo. Laura le mandó un audio muy extenso llorando y gritando, deseándole lo peor. Le dijo que merecía lo que le estaba pasando. Laura había llamado a Martín y le contó que Isabela había estado embarazada. Diego llamó a Isabela en la noche para hablar. Fue a su casa e intentó tener intimidad esa noche. Así que ella tuvo que echarlo. No volvió a llamar ni a venir, pero Laura lo perdonó y se mudaron a otra ciudad. Isabela se mudó a una habitación más pequeña y buscó trabajo como reponedora en un supermercado. Ahora debía trabajar para comer porque el dinero que le dio su esposo en el divorcio le duró solo unos meses y fue todo para pagar el alquiler. Pensó que escribir esto la haría sentir mejor, pero no fue así. Se sentía más miserable. Sentía que vivía en una realidad que no era la suya. Cada día era un despertar horrible en su nueva habitación llena de sus cosas de casada. Se llevó todo porque Martín dejó el departamento, así que supuso que no quería nada. Irá vendiendo algunas cosas y otras se las quedará. Como ya dijo antes, su vida es miserable. Intentó llevar terapia, pero no le encontró sentido y dejó de ir a la tercera sesión. Luego de unas semanas, desempacó el día que ya no le doliera su matrimonio. Algunos días lloraba en su cama, otros días escuchaba música y hablaba sola como si hablara con una amiga. Al terminar de escribir esto, saldría a caminar a pensar qué hubiera pasado si no le hubiera hecho caso a Martín. De todo esto, habían pasado 8 meses y por unos amigos sabía que su esposo estaba en una relación. Algunos decían que ya la estaba conociendo mientras pasaban por su crisis. Una amiga le dijo que la mujer tenía una niña de 3 años y que su esposo murió durante la crisis sanitaria. En fin, esa era su situación ahora. Mañana no sabía qué pasaría. No escribiría más. No importaba lo que pasara. Bueno, eso es todo. Gracias por ver esta historia. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita. Eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.